Ya comienza Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arranca este encuentro de cada lunes aquí en Nuestros Temas por el canal Sama, la señal de televisión universitaria. Hoy para hablar de un tema que nos interesa sobremanera, que nos toca muy de cerca, y estamos hablando de salud mental. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Susana, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Sí, un tema que nos atraviesa como universidad, como sociedad, y que, bueno, nos parece que hay que hablar. Es preferible hablar de esos temas y no hablar. Exactamente. Así es que, bueno, hemos invitado hoy a dos especialistas en el tema de salud mental, a quienes en primer lugar les vamos a agradecer muchísimo que hayan hecho el esfuerzo de estar aquí, porque sabemos que es un esfuerzo. Ellos son el doctor Roberto Velázquez, quien es médico psiquiatra. Vamos a agradecerle a Sebastián Barea, que fue quien hizo la gestión para que el doctor Velázquez esté aquí. Muchas gracias, Roberto. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, y Liliana De Vita también, magíster, especialista en gestión de salud. Ella después nos dará cuenta de todos sus títulos. Docente de educación para la salud de nuestra universidad. También trabaja en salud pública. Y bueno, vamos a estar compartiendo con ellos este tema que digo nos atraviesa a todos, pero como disparador tenemos una entrevista que usted hizo esta mañana tempranito. Hablamos esta mañana temprano con la doctora Laura Tamarit. Ella es la directora del Hospital Lanteri. Si yo le digo el Hospital Lanteri, muchas personas no sabrán de qué estamos hablando, ¿no? Pero es el ex neuropsiquiátrico. O sea, estamos más acostumbrados a decir el neuropsiquiátrico de Sonda. Exactamente. Bueno, ahora se ha transformado y es un hospital general que tiene el nombre de Julieta Lanteri. Yo no había ido desde que está hecha la nueva construcción. La verdad que bastante bien, se ve muy prolijo, muy ordenado. A los que hemos conocido el viejo neuropsiquiátrico, claro. La verdad que nos sorprendió encontrarnos con esas instalaciones y fuimos hasta allá para hablar con Laura Tamarit sobre el marco legal de la salud mental aquí en la provincia de San Juan, ¿no? Porque la salud mental no siempre ha sido un tema del que se hablaba, era como algo que había que esconder, algo que había que ocultar. Yo no sé si por miedo a contagiarse o por miedo a qué, ¿no? Por ahí me lo pregunto, ¿no? O sea, ¿por qué no hablábamos de salud mental cuando con las cosas como están hoy en día, con los tiempos que corren? Digo, no es una cosa infrecuente que haya una persona, o sea, parecía que tener un problema de salud mental es estar loco y no hay vuelta que darle. Y creo que todas las familias tenemos algún tipo de afectación con esta temática. Seguro, y seguro. Como decís vos, Susana, por ahí no era fácil de tratarlo o teníamos miedo, pero bueno, por suerte se está visibilizando. Digo, esta apuesta quizás, este nuevo edificio, a lo mejor es una cuestión de infraestructura, pero ¿servirá o no para abordar la nueva ley de salud mental? Bueno, por eso también lo vamos a hablar con nuestros invitados luego, pero sería bueno escuchar la entrevista que vamos a escuchar la nota con Laura Tamarit. Bueno, la ley de salud mental se está aplicando, es una ley de aplicación efectiva, o sea, es una ley nacional, con lo cual no hay muchas posibilidades de que no se aplique. San Juan tiene un sistema de salud actualmente que brinda servicios de salud mental en los distintos dispositivos periféricos, los que son los centros de atención periférica de salud, teniendo equipos de psicología y de trabajo social que trabajan en conjunto con el resto de los profesionales. Y además tenemos en todos los hospitales departamentales, en las distintas zonas sanitarias, tenemos sectores o profesionales de salud mental, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales. No, en realidad siempre ha tendido a estar centralizado, sobre todo en lo que era el neuro, hoy Julieta Lanteri, y en el Marcial Quiroga,
Gran parte de la atención también se llevaba en el Rawson, pero hace más de 10 años, creo que son 12 años, que hay un programa de atención en la periferia, donde se han ido insertando distintos profesionales, a lo mejor no todos los días, ¿sí? Pero sí todas las semanas, en zonas alejadas, donde iban profesionales de salud mental, particularmente psiquiatras, que se sumaban a los equipos regionales de psicología, enfermería y trabajo social. Lo que cambia para el usuario, como se le dice en la ley de salud mental, es la disponibilidad y la accesibilidad cerca de su domicilio, ¿sí? La ley llama al tratamiento con base en la comunidad y que cuando haya una internación, haya necesidad de una internación, esa internación se haga en un hospital general, asegurando una mirada integral de la persona, no solamente enfocada en la salud mental, sino que además se atiendan todas las otras necesidades. La ley de salud mental habla de las internaciones que tienen que ser exclusivamente por riesgo cierto e inminente y no pueden tener un carácter social. Esto fue en el 2010, ¿sí? Que es cuando se promulgó la ley de salud mental. En el 2015, cuando aparece el Código Civil nuevo, toma esta parte y es exactamente lo mismo, ¿sí? Digamos, al ser las internaciones restrictivas de la libertad de la persona, solamente pueden hacerse de determinada manera, por riesgo cierto e inminente, con la mirada de 2 profesionales de la salud, de las cuales tiene que ser uno psicólogo o psiquiatra y tiene que ir acompañado por otro de otra especialidad. Está la ley de suicidio, ¿sí? Que la ley de suicidio se promulgó el año pasado y se reglamentó este año. Y lo que hay que, digamos, y ahí es donde se toman todas las bases, y está muy relacionada con San Juan, porque una de los, el legislador que presenta este proyecto, digamos, toma como fundamento para la ley lo que es el Programa Provincial de Prevención del Suicidio de San Juan, ¿sí? Tienen los mismos pilares: prevención, registro, posvención, ¿sí? Y asistencia. Nosotros estamos trabajando arduamente, ¿sí? Pero como todos los profesionales de la salud mental es un tema que nos preocupa y una de las necesidades es involucrar a todos los actores de la sociedad, ¿sí? Porque esto no es un problema exclusivo de salud, ¿sí? Sino que necesitamos hacer un abordaje integral de la persona, lo exactamente igual que hablábamos antes de la ley de salud mental, ¿sí? Un abordaje integral y poder llegar a la persona desde distintos lugares, desde educación, desde el trabajo, desde, digamos, donde sea que alguien percate o se dé cuenta de que hay alguien en riesgo, se puede intervenir. Bueno, esto era lo que hablábamos esta mañana con la doctora Tamarit. En el último párrafo hizo mención al tema de la prevención del suicidio, porque también dialogamos con ella sobre eso. Pero bueno, me parece que podríamos arrancar preguntando, porque parece mentira que aún hoy, en los tiempos que corren y en que hemos conseguido sacar el estigma sobre tantas cosas, la salud mental, la persona que tiene problemas de salud mental siga siendo tan estigmatizada. ¿Ustedes lo perciben a esto, Roberto? Y yo creo que sí. De hecho, muchas personas que concurren por primera vez al consultorio y dicen es la primera vez que vengo a una consulta psiquiátrica, vienen un poco con este estigma, y una de las cosas que se percibe es que siempre traen per se el prejuicio de que el psiquiatra es una persona torturadora, que mucho ha tenido que ver el cine en esto. Uno cuando, si se pone a estudiar, y hago mención al cine porque es algo que se estudia también, ¿no? Cómo el cine deja mal parado al psiquiatra o a la figura del psiquiatra como un ente torturador que está esperándote con los pelos parados para hacerte una terapia electroconvulsiva. Entonces, bueno, eso sí tiene mucho que ver en el estigma del trastorno psiquiátrico, ¿no? O sea, es muy difícil que una persona concurra a hacer un tratamiento a un psiquiatra con con este prejuicio, ¿no? o con esta imagen, ¿no? Que por ahí es un prejuicio. De hecho, le decimos loco a alguien como una manera de insultarlo, ¿no? Es un insulto decir estás loco o estás loca. Tal cual, sí, se usa. O sea, tanto que nos cuidamos en usar palabras apropiadas y lenguaje apropiado para otras cosas, y no nos despachamos así, sin
sin darnos cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Me llamaba mucho la atención la introducción antes de que hablara la doctora Laura Tamarit, que ustedes hacían mención en la prevalencia y en el aumento de los casos de los trastornos de salud mental, cosa que yo también la percibo en la parte tanto privada como también se puede ver en la parte pública, ¿no? Lo que se decía es que la pandemia que seguía después de la pandemia de COVID era justamente las alteraciones, los trastornos mentales. Eso. Laura, desde tu lugar perdón, Liliana, No, ya le cambié el nombre, desde tu rol de trabajo y en esto que has conseguido, que has estado perfeccionándote y demás, ¿se percibe este aumento de problemas de salud mental después de la pandemia? No solamente que se percibe, hay cifras que son abrumadoras. Antes de la pandemia, ya el último siglo comienza con cifras elevadísimas. Y luego de la pandemia es como que muchas cosas que habían estado sutiles o tapaditas empiezan a manifestarse. Se manifiestan en los colegios, se manifiestan en lugares, pero no son exclusivos de ciertas instituciones. Realmente es la sociedad que tiene un montón de cuestiones. Yo también creo que no solamente el estigma prevalece por esto que en parte sí, culturalmente se ha teñido de una cuestión medio macabra, a la cuestión de la salud mental. Pero creo que también desde comienzo del siglo XX se organiza la biomedicina. Entonces nuestro sistema está plantado en el paradigma de la biomedicina. No digo nuestro sistema de San Juan, digo el mundo. Y la biomedicina tiene por todo lo que es material, por todo lo que es tangible, por todo lo que es tratado de una determinada manera con aparatología de punta, lo tiene como prioridad. Entonces, cuando hacemos diagnósticos sociales o de situación, o cuando vemos o cuando queremos definir problemas, se piensa con la mirada biologista en general. Entonces, la familia, si mi hermano se fractura el brazo, a mí me llama un amigo por teléfono y le voy a decir, mi hermano se ha fracturado. Y si tengo que ir a sacar un turno tempranito al hospital o a la clínica, donde sea, voy a ir, vengo con mi hermano fracturado. Pero si yo tengo un familiar de quien sospecho o sospechamos que tiene alguna dolencia o algún padecimiento psiquiátrico, nos da un poquito de vergüenza, es un poco vergonzante. De hecho, los sistemas de salud siguen desarrollando grandemente todo lo que es tecnología de punta. En San Juan estamos a la cabeza en un montón de cosas que se están haciendo, se están construyendo, y bienvenido que así sea. Sin embargo, el mundo entero adolece de servicios de salud mental, de servicios preventivos. Recién comenzábamos con el doctor y son muy poquita la gente que está, son muy poquitas las personas que empieza a ver en los centros de salud de la provincia. En los hospitales no tenemos camas, en los hospitales, por ejemplo, el Hospital Rawson no hay camas, mucho menos para servicios de prevención, el tema de las violencias. Hay muchos temas que hoy en día son acuciantes, y la biomedicina en general atiende más otro tipo de cosas. Hay una cuestión de concepción, un paradigma que no reflexionamos lo suficiente, por eso tampoco los recursos, insisto, una cuestión en el mundo, no es que nosotros vayamos mal, vamos para donde ve el mundo en realidad. Entonces no se atienden estos problemas, violencia, lo que son los incidentes de tránsito con las muertes de todos los fines de semana relacionados con el alcohol, relacionados la cuestión de los trastornos alimentarios, de las adicciones, de los intentos de suicidio. Todo eso no tiene lugares de contención. Llegan por ahí a un hospital Lanteri o a un servicio de psiquiatría como el Hospital Marcial Quiroga, que tiene 16 camas nada más en la provincia. Entonces faltan. Los recursos que tenemos son buenos. En la provincia hay buenos recursos, buenos, excelentes profesionales. Conozco hace muchos años que trabajo en el tema, entonces conozco gente muy capaz y muy valiosa, pero es poquita la gente en comparación a lo que se invierte en los servicios que son con base biológica. ¿Y cómo analizan el tema de la ley? De la nueva ley. La ley de salud mental, la doctora mencionó la de la nacional del 2010. En la provincia también hay una vieja ley del año 99 que es muy buena, es anterior a la de la nación.
tanto la de la provincia como la Ley Nacional del 2010 tienden a la reparación de derechos, a esto de que bueno, la persona pueda ser informada, decidir, pero tiene ciertos inconvenientes, es decir, que debería funcionar con todas las instituciones de la sociedad acorde. Por ejemplo, que la justicia tiene que, o el Poder Judicial tiene que informar en 48 horas. No nos funcionan los tiempos igual, no está pasando, no se aplica por completo por falta también de recursos especializados. O sea, son muy buenas leyes y con muy buenas intenciones, pero yo entiendo que no terminan de aplicarse muchas cosas. Los médicos psiquiatras están también teniendo este problema de que por ahí está bien. Siempre decimos, primero es la ley, o sea, hay que hacer una ley y después tratar de mejorar todo lo que haya que mejorar para que la podamos aplicar lo mejor posible. Pero sí, yo la verdad que he discutido un montón la ley. En un principio le decían la nueva ley, pero ya es re vieja, tiene más de 10 años. Dentro de una de las cosas que dice la ley es que estos hospitales o estos dispositivos que se están armando tienen que tener una guardia con equipo interdisciplinario las 24 horas, que en San Juan no existen. En otras provincias sí, pero en San Juan no existen. Entonces partimos desde ahí, claro, que los recursos que tenemos son completamente y absolutamente insuficientes para poder llegar a cumplir al 100% de la ley, ¿no? Otra de las cosas que escuché en la entrevista de la doctora Laura Tamarit es con respecto a la internación, ante riesgo inminente, dijo él, o sea, solo en caso de riesgo inminente. Riesgo cierto e inminente. Sí, cierto e inminente. Bueno, yo creo, y tengo una opinión bien formada, que no solamente por ahí en San Juan, sino también en el resto del país, esta frase de riesgo cierto e inminente está mal interpretada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Riesgo cierto e inminente quiere decir que yo tengo la certeza, el riesgo cierto, de que el paciente va a salir y se va a suicidar, inminente, que lo va a hacer ahora. Entonces, en la ciencia no existe ningún recurso que nos avale esto. Entonces, el riesgo cierto e inminente. Por el otro lado, es que sirve, que está mal, que estoy diciendo que está mal, muchas veces para sacarse la situación de encima. Si llega un paciente psicótico con una problemática mental grave, ¿sí? con un problema de riesgo grave, si no tiene el riesgo cierto e inminente, no lo internamos, ¿no? Entonces, por ahí tal vez estamos interpretando mal el principio de autonomía, ¿no? Porque yo pregunto, ¿no? Una persona psicótica que deja la medicación y empieza a romper todo, y cuando lo tenemos enfrente de nosotros está tranquilo, pero hace 4 horas ha estado rompiendo todo, bueno, está bien, en el momento, en el aquí y ahora, no presenta riesgo cierto inminente, entonces lo podemos externar o manejar ambulatoriamente. Pero si yo hago otro análisis, como psiquiatra evaluando situacionalmente la situación, valga la redundancia, es un paciente para internarlo, ¿no? Entonces, una ley que está llena de conflictos intelectuales o desencuentros. Como que la ley, digamos, ahí no avala la internación, digamos. En el fondo, en una segunda lectura, es decir, ante un cuadro extremo y pretende que sea la familia, que no siempre puede o no haber una familia. Y que por otro lado, para que una persona con algún trastorno se tratara ambulatoriamente, tendríamos que tener recursos suficientes en toda la provincia como no los para tenemos. Tratamiento ambulatorio. ¿Dónde la contenemos cuando no está? En otras palabras, en realidad la ley ya está y hay que cumplirla, eso es lo real. Pero lo real es que también nos faltan muchísimos recursos para cumplirla, ¿no? Y eso no depende del asistente que va a poner la espalda todos los días al hospital, sino depende de otra cosa, de un apoyo de la nación que todavía no llega, un apoyo prometido que nunca llegó. Cuando decís recursos, concretamente, recursos económicos, dispositivos, recursos humanos, casas de medio camino, equipos interdisciplinarios las 24 horas puestos en los hospitales polivalentes. Hospitales de día que no tenemos tampoco. No hay casas de medio camino en San Juan. Creo que sí. De hecho, algunas casas de medio camino están vinculadas con la atención del Hospital Julieta Lanteri. Pero no hay casas de medio camino como deberían haber, como la
como la demanda lo solicita o lo... Bien, bien. Y esto de las familias también pasa, lo he visto lamentablemente, que la familia de una persona que tiene problemas de salud mental, no voy a decir que se mimetiza con el problema, pero como que pierde la perspectiva, ¿no? O sea, está como tan adentro de la licuadora, como digo yo, que le resulta muy difícil tomar distancia y decir, bueno, ahora hay que hacer algo, o ahora no, o esto puede derivar en algo peor. Precisamente eso me parece que tiene que ver porque también fallan los mecanismos que la ley prevé de prevención. Es decir, información que no llega, donde la gente pueda ir a informarse sobre un determinado familiar y sacarse determinadas dudas. O se llega al psiquiatra en un determinado momento y generalmente límite, pero no hay otro tipo de abordajes o de instituciones afines a esto. Es decir, yo vuelvo a decir, cualquier persona que se quiebre el brazo o que tiene fiebre puede ir o tiene un abdomen agudo, puede ser atendida y operada en cualquier lugar de la provincia. Tenemos excelentes dispositivos. En cuanto a esto, no es fácil, no hay. Yo trabajo precisamente en el primer nivel de atención, que la doctora dice que son periféricos. No es periférico. Habría que ver cuál es el centro. Es el primer nivel de atención, digamos, donde uno cuenta con los elementos mínimos, ¿no es cierto? El Hospital Rawson sería un tercer nivel, toda la máxima complejidad. Entonces, en ese primer nivel de atención no hay dispositivos. En algunos lugares se cuenta con alguna psicóloga, a veces algunos días. ¿En los departamentos alejados, por ejemplo? Psicólogas puede haber. Psicólogas o psicólogos puede haber algunos, pero para terapias particulares y clínicas, un profesional que trabaja 4 horas por día, no es mucho lo que puedo hacer. Esto exige equipos interdisciplinarios que no los tenemos. Y sobre todo con problemáticas tan acuciantes, yo insisto, el tema de la violencia escolar y el bullying, todo el mundo sabe lo que sucede. La violencia laboral, sin ir más lejos. Es decir, nuestras instituciones son instituciones en general tradicionales, verticales, con cierta comunicación autoritaria. En la docencia hay mucha gente que se siente muy mal por esta situación, no es escuchada, mucha gente es perseguida o acusada, distintos lugares, ¿no?, de nuestra universidad concretamente. Entonces, la violencia laboral también es un tema que luego deriva en trastornos físicos y psíquicos, no solamente trastornos psicológicos. Deriva después de años de una determinada situación de violencia, de sometimiento, de hostigamiento, de acoso, de determinadas cosas que se ven muchísimo en nuestra universidad hoy en día. No solamente en nuestra universidad, yo es lo que conozco. Claro, ¿no? en otros ámbitos también. Ese tipo de cosas también devienen luego en patologías físicas y psíquicas. O sea, la parte de prevención que indica tanto la ley de San Juan como la nacional, que fundamentalmente debemos abocarnos a eso, organismos o células o instrumentos para abordar la prevención en salud mental, no estamos haciendo, no estamos teniendo. Vamos a hablar de eso en el bloque que sigue precisamente, ¿no? De prevención y puntualmente de algo que nos preocupa, que es el tema del suicidio. Así es, hacemos una pequeña pausa, no se vaya, ya volvemos. Primer Congreso Latinoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad, bajo el lema Desafíos post-pandemia de la investigación científica, del desarrollo tecnológico y social para la reconfiguración de los escenarios políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de nuestras naciones. Se desarrollará en San Juan durante los días 8 al 11 de noviembre. Más información en www.congreso.ctys.unsj.edu.ar. Seguimos viendo Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy bien, segundo bloque de nuestros temas. Estamos abordando el tema de la salud mental, la ley de salud mental, todo lo que nos afecta como familia, como universidad, como sociedad. Un dato que viene
asombrándonos, llamando la atención, es el aumento de los suicidios. Y bueno, queremos consultarles a ustedes, porque por ahí hay que hablar, no hay que hablar. ¿Se puede prevenir, doctor, el suicidio? Sí, yo creo que el suicidio es una de las de uno de los fenómenos que se pueden prevenir. De hecho, el fenómeno que está pasando actualmente en San Juan es terrible, pero también yo creo que es un llamado para prevenir, ¿no? Para hacer que todas las organizaciones, las escuelas, en todos los lugares donde hayan adolescentes, desde la familia hasta una institución social, estén alerta a la prevención del suicidio, ¿no? Y prevención y también poder tener cierta información para poder identificar casos de riesgo que pueden marcar muchísima diferencia en cuanto al pronóstico y evitar un suceso como tal, ¿no? La adolescencia siempre fue una etapa difícil. Sí. No es nuevo. O sea, cuando Sí. yo fui adolescente y siempre tengo hijos de distintas edades que han sido adolescentes en distintos momentos de mi vida y de la vida de la sociedad, ¿no? Sin embargo, y yo veo que la adolescencia sí. siempre ha sido una etapa complicada. Sin embargo, se suicidan también niños y también ancianos y también, o sea, no perdona edades. Coincido con la doctora Tamarit en algo muy importante que dijo recién, que el suicidio no es una cuestión de un médico psiquiatra o de un hospital. El suicidio, como todos los temas de salud mental, tienen que ver con una sociedad que debe hacerse responsable, que debe interesarse por estos temas o no. Nuestra sociedad vive como apurada, esto de consumir y esto de darles a los chicos lo mejor que podemos y quizá los tiempos que dedicamos para escucharnos, para mirarnos, no son por ahí tantos ni son tan valiosos. Por ahí te encontrás en la calle con alguien y te dicen, ¿cómo estás? ¿Y todo bien? Si vos llegás a decir 2 minutos más algo, ya no te están escuchando. Si te mandan un audio de 2 minutos, uno muy amigo, te dicen, lo acelero. Lo acelero, 2 Escuchar más minutos. rápido. Y sin embargo, ¿cómo estamos usando el tiempo para que no tengamos 2 minutos para mirarnos y para escucharnos? Yo llevo 10 años en la cátedra de salud mental de la Escuela de la Salud. Y bueno, hay algo que les inculco mucho a los estudiantes en las distintas enfermerías, en pediatría, en obstetricia. Se aprenden técnicas, entonces manuales, los chicos van adquiriendo muchas destrezas en muchos tipos que son fundamentales. Cuando llegan a salud mental, dicen, bueno, a ver, ¿dónde están las técnicas? Digo, mirá, vos sabés que vamos a tener que aprender a mirar a los ojos, a dar una mano, a poner una mano en el hombro, a detenernos, a mirar a una persona qué le pasa y aún aprender a hacer silencios. Cuando una persona está con dolor, cuando una persona está atravesada, nos cuesta hasta quedarnos callada. Sentate al lado de otro, sentate al lado de tu pareja, de tu amigo, de tu hijo. Respetá su silencio y escucharlo con el corazón. O sea, son cosas simples que nos estamos perdiendo. Nuestra vida, nuestra sociedad tan apurada, no está haciendo ese tipo de cosas que sí son prevención. Otra cuestión que es prevención pura es la cuestión de los mitos que andan alrededor del suicidio, ¿no? Si una persona dice que se va a suicidar, no le hagas caso. Pues, y es un mito. Las personas dan aviso, pero la cuestión es que no tenemos tiempo muchas veces de escuchar o no aprendimos a escucharlo, no nos enseñaron, de eso se trata. La pandemia también tuvo mucho que ver, ¿no? Sí, la pandemia, sí. Año y medio, 2 años estar guardado de pronto. ¿Qué tiene que mirar una madre, un padre, un docente? ¿Qué tiene que mirar y se lo pierde? Yo creo que el suicidio se divide en dos. Uno que es el impulsivo, que es poco frecuente, y después todo tiene que ver con un plan. Entonces ese plan no sale de un saquito de té. El paciente siempre por lo general empieza a dar avisos, aislamiento, ¿sí? Todo comienza o con un sentimiento o con un pensamiento. El pensamiento puede hacer de nuestra vida un infierno o un paraíso, ¿sí? Entonces por lo general el chico empieza con pensamientos negativos, rumiantes, y empieza como un constructo de un plan, ¿no? El consumo de sustancias que está atravesando este mundo actual también tiene mucho que ver y atraviesa la situación de una manera, sí, las adicciones. Básicamente es eso, son todos los síntomas de la depresión.
tristeza, aislamiento, el chico le empieza a ir mal en la escuela, incomunicación, se queda en la casa, en la cama, tristeza. O sea que hay señales. Hay un montón de señales que la persona puede mandar voluntariamente o no. Y en lo cual tenemos que estar... Si una persona encuentra a un adolescente con una actitud distinta a la que venía trayendo, no hay necesidad de esperar el síntoma, sino está bueno ir y consultar con un psicólogo, con un equipo de salud mental, es lo más recomendable. Y estar ahí disponible para, como decía Liliana, ¿no? Porque por ahí tampoco, cuando uno pregunta, tampoco la respuesta está en lo que te dicen, ¿no? Porque a veces no te dicen, a veces hay que escuchar de otra manera, hay que seguro. Hay que saber activar, escuchar. claro, las otras alarmas y estar presente también es abrazarlos mucho, darles mucho cariño, demostrarlo, ¿no? Palpablemente que está ahí. Pero sin lugar a duda la recomendación es, si se encuentra algo anormal o ante la sospecha, consulta a un equipo de salud mental. Como si se hubieran quebrado un brazo, para usar el ejemplo de Liliana. Fíjate que es una cuestión también desde la escuela, desde la primaria, desde la educación. A los chicos les exigimos que cumplan con determinados objetivos, que aprueben determinadas materias, y se les vive exigiendo cosas que tienen que ver con el afuera, que está bueno que el chico vaya cumpliendo roles, aprendizaje, pero no les enseñamos el diálogo interno, de decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? Yo se lo pregunto a los estudiantes de enfermería en segundo año, o sea, si son chicos de 20 para arriba largo, y no saben ponerles palabras a sus sentimientos, porque no nos han enseñado. El diálogo interno no se nos enseña. Al contrario, se silencia todo y los problemas se silencian más. Estamos apurados y nuestras instituciones en general y nuestra sociedad está viviendo demasiada prisa y perdiendo cosas demasiado importantes que son sencillas, que no son caras y que tiene que ver con esto, con ser personas, con ser humanos. Todas las personas necesitamos ser miradas, reconocidas, escuchadas. Todas las personas, en algún momento del día o de la semana. Y no nos estamos dando esos tiempos, nos miramos como si fuéramos máquinas, yo quiero competir con él con el otro. Entonces, en eso tiene que ver lo que dice la doctora Tamarit de una cuestión social. Y las tecnologías y el uso intensivo de las tecnologías tampoco colabora, ¿no? Porque un pibe con una pantalla de celular es como que no necesita nada más. Ahí tiene todo. El tema también, perdón, pero hay un estudio que dice justamente eso, con el tema de las pandemias, cómo creció la adicción hacia los videojuegos y hacia las pantallas. Pues no les quedaba otra, estaban solos en la casa. Claro. Claro. Sí, pero también es un factor. La tolerancia a la frustración puede ser también que haya disminuido. Creamos chicos y adolescentes para el éxito, para la competencia. Las sociedades más competitivas son las sociedades más violentas, porque empezamos a rechazar a los que no vienen tan rápido, a los que no aprueban todo tan fácil, a los que no llegan rápido a tener una profesión, un título, un auto, y se va descartando un montón de personas. Entonces la tolerancia a la frustración no la estamos ensayando tampoco, y es una característica del ser humano. Si no aprendemos a tolerancia a la frustración... Un trampolín para las adicciones. Exacto. Esta mañana Laura Tamarit, en el diálogo previo que manteníamos a la entrevista, puso un ejemplo que a mí me pareció clarísimo, que es lo que está pasando con las figuritas del Mundial, ¿no? O sea, para mi generación y la tuya, juntar figuritas para llenar un álbum tenía como una especie de mística, ¿no? Era esto de comprar el sobrecito y la que te salía repetida, intercambiarla con tu compañero y bueno, tenía todo ese folclore, si queremos, ¿no? Y era un juego de niños, era cambio mi figurita y si hay una difícil, bueno, capaz que tengo que dar más figuritas por esa. Y se metieron los adultos, nos metimos los adultos. ¿Y qué hicimos? Lo volvimos un tema comercial. Entonces, ahora por la figurita difícil de Messi, se puede cambiar por un celular o por mucha plata, pero eso no lo están haciendo los chicos. No lo hacen. Lo están haciendo los adultos, lo estamos haciendo los adultos. Entonces,
justamente por esto, ¿no? Por no soportar la frustración de que compré un montón de sobrecitos y no me salió la difícil. También, se mercantilizó. Exacto. Pero eso es porque nos metimos los adultos en esto que era de los niños, nos corrimos de nuestro lugar de adultos, nos metimos en lo que es un juego de niños y bueno, y eso es lo que hemos conseguido, ¿no? Hacer esta cosa lamentable que se ha generado a partir de este tema de la figurita del Mundial. Así es. Bueno, Susana, hay que ir cerrando el tema. Nos Hay que ir pedimos una cerrando. reflexión final, digamos, ante estos síntomas, ante estas alarmas, ¿dónde podemos recurrir? ¿A qué teléfono se podrá llamar? Respecto de los teléfonos o eso, en realidad yo no los tengo por ahí, el doctor sí los tenga. Yo en realidad la reflexión que me parece que es más para cualquiera antes de llegar a tener un problema, pensar y valorar y ver a los seres queridos, ver a las personas con las que uno trabaja, tratar de mirar, tratar de estar atento y ver qué es lo que está pasando, porque en realidad tener salud mental tiene que ver con ser felices. Algo, un poco, medianamente, como se pueda o cuanto se pueda, pero si las personas viven en tristezas y en problemas y en frustración o viven para conseguir o para tener cosas que la sociedad capitalista nos ha metido también eso, tenemos que tener todo porque si no, no somos felices, si no tenemos eso en la familia, alguna manera de contener esas situaciones, de aprender a disfrutar el día que tenemos de vida, que mañana no lo vamos a tener. No sabemos si pasado mañana lo tendremos o no. Entonces, si no aprendemos a ser felices, y bueno, buscar ayuda en el caso necesario, pero eso me parece que es un consejo general que tenemos que nos tiene que llamar a la reflexión todo esto que está pasando y el dolor que estamos viendo en muchas familias a causa de esto, ¿no? Doctor. Sí, bueno, con respecto a la reflexión me quedo con una palabra de Heráclito que decía que lo único permanente es el cambio, que somos flexibles y siempre podemos cambiar. Entonces, bueno, por ahí que la entrevista sirva como una motivación hacia eso, hacia si alguien está padeciendo algo que se sintió identificado con lo que se habló acá, que pueda recurrir a pedir ayuda con respecto a un número. No existe un solo número, sino cualquier especialista en salud mental, pero es importante que se haga, ¿eh? Y el amigo que esté más a mano también, ¿no? Exactamente. Sí, si no tengo el número de un psiquiatra, el amigo, mi mamá, mi papá, mi profesor. Carl Rogers decía que, un psicólogo humanista muy importante, que cuando vos alguien te escucha con el corazón, tu vida cambia. Vos ves tus problemas diferente. Cuando alguien de verdad te pone el corazón y está presente en la escucha, la verdadera y profunda empatía, eso ya es el primer paso. Luego todas las ayudas que tengan que ver con cada dolencia en particular, pero eso es fundamental. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Liliana, la verdad que Roberto. ha sido un programa muy movilizador. Realmente. Que nos enseña que tenemos que escucharnos más Hay que escucharnos. y abordar las Así es. temáticas. Bueno, se nos va el último programa de agosto. La Y espero en septiembre. Bueno, espéreme que ya vengo. La Bueno, próxima. nos encontramos el lunes que viene, ya será septiembre. Hasta luego, adiós.